cree el producto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián. Bienvenidos a Finanzas, el canal donde hablamos única y exclusivamente de estos temas. Y el día de hoy no estoy contento, sino lo que le sigue, porque hoy les voy a compartir toda mi trayectoria y todo lo que yo he hecho, y en especial me han escuchado mencionarlo, pero para quien no me conoce y ha llegado a mi contenido por primera vez, se las voy a narrar muy brevemente. Además, también la encuentran en mi libro Left, que por cierto, al final les voy a dar un regalito y tiene que ver con esto precisamente. Incluso en mis conferencias la he titulado "Ve por tu chocotorro" a esta sección relacionada al comercio. ¿Y cuáles fueron mis lecciones allí? Yo recuerdo que a los 6 años yo tenía ganas de comprarme un pastelito que aquí en México se llama chocotorro. Probablemente en otros países se le llame exactamente igual. El chocotorro es un pastelillo que me parecía delicioso y lo encuentras en cualquier tiendita de la esquina, ¿no? Bueno, a los 6 años yo quería un chocotorro y fui con mi mamá y le pedí dinero para comprarme uno. Pero mi mamá me dijo, hijo, no tengo dinero, pero tengo unos lápices labiales y unas cremas que puedes venderle a las vecinas. En aquel entonces, y este es un dato importante, mi mamá ya estaba dentro de lo que hoy conocemos como un negocio multinivel, pero en aquella época apenas estaban llegando a México, así que tenía productos que ofrecía esta empresa para que ella comercializara, ¿no? Y dentro de esos productos me ofreció unos cuantos y me dijo, véndelos con las vecinas, aquí tienes la lista de precios y con lo que te paguen te compras tu chocotorro. Y yo no sé en realidad si me costó mucho trabajo, si no me costó trabajo, si me fue increíblemente fácil o todo lo contrario, eso no está en mi memoria. Pero lo que sí recuerdo perfectamente es la imagen del pequeño César sentado en la banqueta disfrutando de su chocotorro. Y además recuerdo algo perfectamente como si hubiera sucedido ayer. Yo recordé allí lo fácil que podía ser ganar y comprarse lo que uno quisiera haciendo esa actividad. Y desde ese momento les puedo asegurar, nadie jamás va a poder desmentir lo que les voy a decir a continuación. Desde que yo tengo 6 años hasta hoy, jamás he dejado de vender. Así es que si alguna actividad he realizado en mi vida es esta. Pero llamémosle por ahora solamente comercio, porque las habilidades que tenía solamente me permitían realizar comercio. Así es que dentro de la rama del comercio, que fue la primera gran lección que llegó a mi vida, yo vendí todo lo que se puedan imaginar. Miren, vendí juguetes para el Día de Reyes. A medianoche, en medio de un bulevar donde desfilaban los Reyes Magos montados en caballo, con un desfile de romanos, toda la gente se reunía a ver desfilar a los Reyes Magos en el Estado de México, de donde yo pasé mi infancia. Allí yo vendía juguetes, pero con una habilidad asombrosa. Mi mamá obviamente era quien me impulsaba a hacer todas esas actividades. Vendí juguetes, vendí manteles, vendí colchas por catálogo, colchas, sábanas, almohadas, todo esto que se vende por catálogo lo vendí. Vendí gelatinas. Yo desde los 8 años vendía gelatinas, era el niño de las gelatinas y las vendía ahí en el garage de la casa de mi mamá. Miren, nosotros jamás fuimos una familia acomodada o con recursos económicos como para darse una buena vida, todo lo contrario. Mi mamá, maestra de primaria rural, y mi papá, un ingeniero que tenía rachas muy buenas y después tenía rachas pero muy malas que obviamente afectaban a la familia. Y allí comprendí el comercio y las bondades que tiene el comercio. Desde ese momento hasta la fecha, yo jamás he dejado de vender. Más adelante sucedería un evento importantísimo que sucedió a nivel mundial y que marcaría mi vida. Y es precisamente el Mundial de Fútbol en donde México fue sede, que fue en 1986.
Usted y México 86 en América. Un mundial con todo. Chaga, ahí va Maradona, le pegó, rebota la barrera, cabezazo de Maradona para Valdano y está, me gusta para el gol. Valdano que se demora, tiro, ¡gol! Yo, que soy una persona a la que no le gusta el fútbol, descubrió en esa época, cuando yo era un niño, que este era un evento importantísimo. Y encontré unos productos, obviamente con ayuda de mi mamá, que se podían desplazar muy bien. Y eran gomas, lápices, lapiceros y bueno, cositas de papelería que usamos los niños, sacapuntas y demás, que tenían la figura que era la mascota de México 86 y era un chile con un sombrero que se llamó Pique. Empecé a vender gomas, lápices, lapiceros y demás, pero con el Pique, del Pique. Así es que allí conocí algo importantísimo que son las licencias. Aunque yo no pagaba obviamente ni compraba directamente la licencia del Pique, pero sí compraba todos estos productos de mayoreo. O sea, ya alguien había pagado la licencia, ahora yo simplemente los compraba y los revendía. Pero ahora lo que hice fue ir más allá. Obviamente todo esto por asesoría de mi mamá. En lugar de vender como en un principio los lápices labiales y las cremas a los vecinos, ahora fui a las papelerías y les vendía los lápices, lapiceros, folders y demás y gomas del Pique. O sea, tenían ahí el dibujito del Pique, eso era todo. Pero era un producto que se les desplazaba bien porque me compraban repetidamente. Entonces ahora ya no solamente vendía por unidad, sino les vendía por cajas y me fue increíblemente bien. Pero eso solamente fue el principio de lo que vendría más adelante en 1989. Pero antes, en ese inter, sucedió algo importante en mi vida. Y ahora viene la lección del ahorro e inversión. ¿Cómo es que yo llegué al ahorro y la inversión? Entre los 9 y 11 años en mi vida sucedió algo bien importante. Y aquí mi mentora fue mi hermana. Miren, en esa época yo quería tener una bicicleta. Y obviamente mis papás no me la podían comprar, o sea, era un lujo que era impensable que me pudieran comprar una bicicleta. Así que lo que yo hice, y aquí también por, sugerencia de mi papá, fue que empezara a bolear zapatos. Y así lo hice. A los 9 años empecé a bolear zapatos y lo hice todos los días durante años. Yo boleé zapatos, me considero un buen boleador de zapatos y lo hice en mi infancia. Y por sugerencia de mi hermana me dijo, ¿por qué no ahorras lo que tú estás ganando boleando zapatos? Y si quieres, cada semana me das tus ahorros y yo, como voy a la Ciudad de México, allá te los puedo cambiar por dólares. Y eso hicimos y yo empecé a ahorrar ahora en dólares. Y al año yo ya tenía el dinero suficiente para comprarme mi bicicleta. Yo les iba a presumir a mis amigos que los Reyes Magos me habían comprado mi bicicleta. Y fue uno de los días que más feliz me he sentido porque, no fueron los Reyes Magos que todo mundo conocemos, ¿no? Esta vez fue mi esfuerzo, el ahorro y la inversión en divisas, ¿no? Que en ese entonces pues eran solamente dólares. Así fue como llegó el ahorro y la inversión a mi vida y fue extraordinario. Todo lo que les estoy contando son lecciones que recibí en mi infancia, que más adelante sabría que la infancia es determinante y de hecho durante la infancia estamos formándonos como adultos. Entonces, esa serie de cositas fueron las que me fueron construyendo para ser lo que soy hoy. Y más adelante, en 1989, sucedió un evento importantísimo, porque fue el estreno de la película de Batman con Michael Keaton. Esa película fue un hito entre el Batman de antes, de la serie de los 50s y de los 60s, al Batman que conocemos hoy. Porque a partir de allí vimos ese Batman más oscuro. Ahora, yo era un niño, pero aún así estaba fascinado con la película a la que me llevó mi hermana Dive para verla. Y yo saliendo fui el niño más feliz, pero además me encantó algo de una manera sobrenatural que fue el soundtrack de la película. Y me obsesioné por comprarme el vinil del soundtrack
de la película de Batman. Les aseguro, busquen. Si no les gusta, es garantía César Damián. Les aseguro que les va a encantar. Bueno, estaba obsesionado con el vinil. Y entonces quise comprarme ese vinil, pero no tenía dinero. Así que una vez más se me ocurrió, dentro del comercio, pero ahora recordando lo que había hecho con el pique, vender productos, pero de Batman. No, hombre, ¿para qué les cuento? Eso lo vendía como pan caliente con los niños. Ahora ya no se lo vendía a las papelerías. Ahora yo decidí vendérselo a mis compañeritos de la escuela, porque si se los vendía a ellos directamente, o sea, ya había conocido el B2B. Ahora el B2C, o sea, el venderle directamente a los consumidores, era sensacional, porque le ganaba un montón, entre el 400 o 500%. Imagínense, eso fue una temporada de lujo que me ayudó precisamente no solamente a comprar el vinil de Batman, sino que a partir de allí empecé a vender algo que me gusta un montón, bueno, que me gustó durante muchos años, que fueron relojes. Mi mamá me compraba relojes, pero relojes originales, Casio, Benetton, etcétera, y yo se los vendía a mis amigos. Y era sensacional, porque por ahí yo me quedaba uno que otro, y pues era el niño más feliz. Me encantaban los relojes. Así es que dentro del comercio, de las licencias y de las marcas importantes, ahí se cierra esta etapa que me marcó hasta la fecha. Y ahora avanzamos, ahora sí, a la etapa más robusta, que es la de empresa. A los 16 años le digo a mi hermano que si me da trabajo en su empresa vendía diseño, equipo de cómputo, capacitación, sistemas y asesoría. Yo no tenía ni idea de qué es lo que podía hacer, pero le dije que si me contrataba como diseñador. Y él aceptó. Obviamente nunca me dijo cuáles eran mis condiciones, ni cuánto iba a ganar, ni nada por el estilo. Simplemente yo ya estaba inmensamente feliz porque iba a trabajar en la empresa de mi hermano. Y lo que se me ocurrió fue salir a ver a los negocitos ahí cercanos y venderles publicidad impresa, o sea, flyers, volantes. Y uno que otro aceptó, y es así como empecé a diseñar flyers. Y después me iba al centro de la Ciudad de México a una imprenta muy barata, me imprimía los flyers, yo los entregaba y ganaba dinero por eso. O sea, mi hermano ni siquiera se metía en eso, simplemente me prestaba su computadora para que yo empezara a trabajar ahí. Pero allí, a los 16 años, empecé a leer mucho. Y todos los libros que yo leía son los que tenía mi mamá. Porque a mi mamá, obviamente, después del multinivel, pues empezó a leer muchísimo de motivación, de ventas, de superación personal, etc. Y varios de los libros que tuvo ella allí fueron mi escuela para ahora lanzarme a vender a lo grande. Y uno de ellos fue obviamente El vendedor más grande del mundo, otro es El hombre más rico de Babilonia, Querer es poder, y bueno, todos estos libros icónicos, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Todos estos libros los leí y no saben lo que provocaron en mí, que despertaron un monstruo. Así que ahora me propuse y le propuse a mi hermano que si me daba permiso de vender computadoras, que si me daba permiso de vender toners, cintas, disquetes, bueno, consumibles y computadoras. Me dijo que sí, y ahora lo que hice fue salir a los negocitos, pero en lugar de venderles publicidad impresa, les vendía cintas, toners, cartuchos de tinta, etcétera, papel stock y demás. Necesitaba más, o sea, esos libros me impulsaban a más. Y así fue como empecé a llegar a grandes empresas. A los 16 años, yo ya empecé a tocar puertas de grandes empresas transnacionales montadas acá en México. Había un libro que hasta la fecha tengo que se llama La Venta Perfecta. La Venta Perfecta se convirtió en mi Biblia y me empezó a ir mejor. Y después, a los 17 años, ya decidí montar mi propia empresa. Descubrí que si yo me convertía en un proveedor de suministros, de periféricos necesarios para las empresas, yo no iba a tener clientes de ventas únicas, iba a tener clientes que me iban a estar comprando todos los meses. Y ahí es en donde empecé a llegar ahora a otro tipo de empresas que necesitaban un montón de consumibles, como escuelas, universidades. Grupo ADO fue mi primer cliente que conseguí así. Yo iba en el metro con un amigo y le dije, ¿cuánto a que logro
que me compren aquí. Yo tenía ese rush que me brindaban los libros, ¿no? Ese tipo de lecturas me hacía ir por más. O sea, ya sé que ahora le llaman positivismo tóxico, pero fue de lo que yo me alimenté. Fueron mis mentores, me llenaba de adrenalina, pero además la ejecutaba. Yo iba y me lanzaba. Llegué a la tomadora de decisiones y allí mismo me dijo, si me das buen precio te compro de una vez porque necesitamos cintas. Y le di buen precio, le perdí a esa primera venta. Fue una estrategia sensacional porque yo lo único que quería era entrar. Aunque a las cintas no le ganara, yo estaba seguro que le iba a vender otros productos y en los otros productos yo tenía mayor margen. Y así fue. Y la lección allí ya no fue comercio. Ahora la lección allí fue ventas y negociación, que fue otro de los temas que me marcaron en mi vida. Porque más adelante, mi primer curso que yo di en la vida pagado por una empresa fue precisamente un curso de negociación que yo estuve brindando por muchos años, que me fue increíblemente bien, y gracias a mis cursos de negociación que yo brindaba en empresas y que lo hice por muchos años, fue que salí del hoyo después de haber fracasado, después de haber perdido absolutamente todo con mi agencia de motocicletas. Pero a partir de allí, esa historia ya se la conocen. Y ahí ya fue cuando me compré mi primer automóvil, que era algo que yo tenía ahí, era una necesidad que yo siempre tuve desde niño, porque pues solamente una breve temporada en mi casa tuvimos automóvil. Y yo me fui de mi casa precisamente a los 16 años. Y vivía y dormía allí en la oficina de mi hermano. Así es que a lo que me dedicaba eran a dos cosas: a vender y a hacer ejercicio. En aquella época yo hacía un montón de ejercicio. Y aquí viene un paréntesis importantísimo, que fue una escuela muy fuerte, muy ruda, que me enseñó a quitarme el miedo y la vergüenza que me daba venderle a grandes empresas. Ya les he contado esto antes. Miren, me daba tanto miedo a los 16 años llegar a las oficinas de estos tiburones de las compras, que me sudaba increíblemente la mano, ¿no? Me generó un trauma el hecho de que me sudara la mano cuando pues, se la otorgaba en el saludo inicial en las negociaciones, ¿no? Pues se hacía evidente mi nerviosismo, y en una negociación lo que menos quieres es mostrar inseguridad. Así que un buen día se me ocurrió una cosa, porque dije, ¿cómo rayos le puedo hacer para que no se den cuenta que me está sudando la mano? Vi una venda que estaba ahí muy cerca, se me prendió el foco, me vendé la mano y así fui a la cita. Dije, esto es sensacional porque no me van a saludar de mano porque ven que estoy lastimado. Y a partir de ahí me saludaban con el antebrazo, o sea, me saludaban desde aquí, ¿no? Yo me sentí un superhéroe, sentí que era como el hombre invisible al que no le podían detectar el miedo que se manifestaba en mi mano con el sudor. Entonces era un superpoder que yo descubrí, o sea, ya con eso era como un escudo y me blindaba, y me empecé a sentir cada vez más seguro, hasta que logré venderle a Grupo ADO, y a partir de ahí empecé a tener un montón de clientes de ese tamaño. Me empezó a ir muy bien, ya empecé a sentir algo bien importante, que es tener dinero en una cuenta de cheques, tener varias cuentas de cheques en varios bancos. O sea, ya me empezaba a sentir empresario y fue una sensación increíble. Pero un poquito antes viene una lección que me marcó y que me ayudó precisamente a superar ese trauma de las ventas, de enfrentarse a los posibles compradores, a los clientes. Y es que yo tenía un amigo que vivía en Puebla. Yo vivía en el Estado de México, él vivía en Puebla, al que visitaba regularmente, más o menos cada semana o cada 15 días. Pero le iba increíblemente bien. Rentaba una casa de 3 pisos, con jacuzzi, tenía personal de limpieza de planta que le cocinaba, le limpiaba la casa, le lavaban la ropa, o sea, hasta cocinera tenía. Yo dije, ¿cómo le haces? Vendiendo empanadas. Me dijo, ¿no te gustaría probar? Dije, por supuesto que sí. Yo los sábados y domingos no hacía nada, y resulta que los fines de semana eran los mejores días para vender empanadas porque es cuando más turismo hay. Recuerdo la primera vez, y esta es una anécdota muy importante, el miedo que me daba y que sentía de
atreverme a subir a un autobús para vender empanadas. O sea, porque yo ya estaba vendiendo computadoras y demás, pero es que él me dijo, si tú inviertes $100 el sábado, el lunes ya tienes $500. Dije, o sea, ¿eso puede suceder? Sí, eso sucede. En ese entonces, $400 en 2 días, bueno, y hasta la fecha no es nada despreciable. Entonces dije, lo voy a intentar. Entre semana yo de muy traje vendiéndole a los tiburones de las empresas transnacionales, y sábados y domingos yo vendiendo empanadas en los autobuses que iban de turismo a la ciudad de Puebla. Pero es que recuerdo perfectamente cómo llegó el primer autobús, se detuvo, bajan algunas personas, el chofer se me queda viendo esperando que yo le pida permiso para abordar y vender mis empanadas, pero no me atreví. O sea, las piernas me temblaban tanto de tan solo pensar que, bueno, iba a ingresar al autobús. O sea, qué pena, qué vergüenza, yo siempre de traje y ahora vendiendo empanadas. Me dio muchísima vergüenza que ese camión se fue. Llegó un segundo autobús, me dio mucho miedo, me dio mucha vergüenza y se fue. El tercero, el cuarto, y ya en el quinto dije, no puede ser así, porque me voy a quedar con $100 de empanadas. No, me voy a atrever. Y eso fue lo que hice. Llega el autobús, con todo mi miedo y mi vergüenza, le digo al conductor que si me da permiso de subir a vender mis empanadas. Me dijo, sí, ¿cómo no? Así que subí al autobús. Lo primero que hice fue ofrecerle al conductor una. Desde luego que la tomó. Pero lo primero que se me ocurrió decir fue empanadas calientes. Empanadas calientes. Capturo la atención, las miradas de los pasajeros, y me fue súper bien, porque tan solo en ese primer autobús vendí más o menos 20 empanadas, y eso me dio la seguridad para estar vendiendo en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Es que miren, yo descubrí que en ventas la seguridad, uno puede sentirse muy seguro, pero hay un momentum tan importante donde tú te sientes tan bien que las puedes todas, que te va muy bien. O sea, es que cuando tú estás muy seguro, irradias esa seguridad, te sientes confiado, puedes hacer bromas, compartes con los clientes y te va de maravilla. Y más adelante, después de vender equipo de cómputo, llega mi hermana Dive ahora con una recomendación que fue, ¿te gustaría vender joyas? Dije, ¿vender joyas? Pues no sé. ¿Cuánto le ganas a tus productos que vendes de disquetes, toners y todo esto? Yo le dije, pues entre el 20 y 30%. Dije, no, mira, acá tengo un negocio al que te quiero invitar, en donde si tú vendes joyas, le puedes ganar hasta el 100%. Esa fue una frase que se impregnó en mi mente y dije, ¿cómo crees? 100% de aquí soy. Y esa historia se llama Entré a un multinivel y sucedió esto. Y esa historia ya la conté. Si quieres te invito a que veas, es toda una saga de Storytimes donde les voy contando detalladamente lo que hice. Pero para culminar les voy a compartir la lección más importante de toda mi vida. Y esa lección se llama liderar una comunidad. Pasé de ser comerciante, de ser un buen negociador, de ahorrar, de invertir en divisas, de tener una empresa, de entrar en negocios multinivel, de tener agencias de motocicletas, joyerías, etcétera, hasta llegar a un punto que marcaría mi vida para siempre y donde desde mi particular punto de vista encontré el santo grial del dinero. Y ese santo grial se llamó crear una marca personal. Y allí nace mi canal de YouTube y allí todo lo que yo había aprendido lo vierto en crear contenido y mi vida se transforma de una manera que jamás pensé. Y gracias a que empecé a construir una marca personal, a que empecé a crear contenido y a empezar a liderar una comunidad, fue que todo lo aprendido hasta ese día empezó a rendir frutos de una manera que siempre voy a estar agradecido. Así que, de entre todo lo que he aprendido, la marca personal es lo que yo considero el santo grial.
les puedo decir que efectivamente no es un camino de la noche a la mañana. Llegar a donde estoy me ha costado muchas lágrimas, me ha costado incluso en muchas ocasiones tener las ganas de quitarme la vida, de tan fuerte que han sido muchas etapas. He vivido momentos en donde no tengo dinero ni para comer, donde he intercambiado joyería por melones a punto de estar en estado de putrefacción. He estado en situaciones con mi esposa en donde no tenemos dinero ni siquiera para dormir en un hotel. Hemos estado literalmente en la calle. Sabemos lo que no es tener dinero para comprar manzanas porque considerábamos que era un fruto caro. Nos las hemos visto negras. Hemos estado en el infierno. Pero como dijo alguna vez Arnold Schwarzenegger, aun cuando llegues al infierno, ve más allá. Hoy estamos acá. El producto que me llevó directamente a las grandes ligas, a ganar ya millones y millones con estos simuladores de negocios que yo inventé. Son unos juegos, incluye siempre en todas sus ediciones algunas de las marcas más importantes del mundo, con las que afortunadamente con su apoyo logré crear estos simuladores de negocios, que son los simuladores de negocios más vendidos de América.